Ahora abordaremos la segunda escuela filosófica del periodo helenístico romano, que es la segunda parte de nuestro video, el estoicismo. Estoicismo proviene de la palabra griego estoa. Estoa significa pórtico, puerta. El nombre proviene porque el fundador del estoicismo, Zenón de Citium, no era ateniense, y como no era ateniense, era extranjero, no podía comprar un terreno en Atenas para poder fundar una academia como Platón o el liceo como Aristóteles. Entonces cuentan que él tenía sus reuniones en las puertas de Atenas, en el pórtico de la ciudad, y por eso a los filósofos lo conocen como los estoicos, los filósofos que reflexionan en la puerta de la ciudad. Esta escuela fue fundada por Zenón de Citium. En la foto pueden divisar a Zenón, el fundador del estoicismo, pero él no es el único representante, también tenemos otros representantes. Es más, el estoicismo tiene 3 periodos. Estoicismo antiguo, donde se funda lo central de la teoría, el máximo representante es Zenón. Luego tenemos estoicismo medio y finalmente estoicismo tardío o estoicismo romano, donde ustedes van a poder ver ahora en el video las imágenes de Séneca y Marco Aurelio. El filósofo de la pintura es Séneca, estoico romano, tutor de Nerón. El filósofo de la escultura es Marco Aurelio, el conocido filósofo estoico emperador. Llegó a gobernar Roma, pero era un filósofo estoico. Los estoicos concebían a la sabiduría como un huevo. El huevo tiene 3 partes: cáscara, cascarón, clara y yema. El cascarón para los estoicos era la física, la clara era la lógica y la yema era la ética. Con esto ellos están demostrando que toda la sabiduría, todo el saber, tiene como fin el ser una buena persona. Uno lee libros, indaga sobre la realidad para ser una buena persona. Uno indaga sobre el bien para ser una buena persona. Empecemos por la física. En física, los estoicos defendían el hilemorfismo. El hilemorfismo es la concepción filosófica que considera que la sustancia tiene materia, hile, y forma, morfé, hilemorfismo. En este sentido, la realidad está compuesta de materia y forma. Pero la materia, recordemos a Aristóteles, es pasiva y la forma activa. La forma del cosmos, del universo, para los estoicos, era la razón universal. Es decir, la razón universal organiza al cosmos y como lo organiza, lo determina, también gobierna los asuntos humanos, de modo tal que para los estoicos existe un destino. Si existe el destino, ¿qué es lo más sensato? O sea, ¿qué debemos hacer nosotros si existe un destino? Resignarnos y aceptar el destino. En este sentido, para los estoicos, la felicidad consiste en resignarnos y aceptar el destino. Por ejemplo, ¿en qué hubiera consistido la felicidad para Edipo? Ustedes conocen esta tragedia griega de Sófocles. Los padres, verdaderos padres de Edipo, conocen la noticia del oráculo que su hijo va a matar a su padre y va a desposar a su madre, y se quieren deshacer de él. El esclavo que tenía que matarlo lo deja en un bosque. El esclavo de otro reino llega, ve a Edipo y lo lleva a su reino. Los reyes se compadecen y lo adoptan como hijo. Cuando Edipo ya está joven, conoce los augurios del oráculo, que iba a matar a su padre, iba a desposar a su madre. Y él creía que su verdadero padre era su padre adoptivo y su verdadera madre era su madre adoptiva. Entonces, él cree huir de su destino. Pero mientras huía de su destino, se acercaba a su verdadero destino, porque en el camino mata a su padre y se desposa a su madre. En este sentido, Edipo se hubiera resignado y hubiera aceptado el destino, porque uno no puede cambiar el destino. Ahora, esta cuestión no es solamente humana. ¿Por qué? Porque para los griegos hay 3 órdenes. Primero está el destino, que en griego es moira o en latín fatum. Luego están los dioses y luego están los hombres.
Los dioses son superiores a los hombres porque conocen el destino, pero no pueden cambiar el destino. Para probar esto les voy a narrar un pasaje de la Ilíada. Zeus sabía que su hijo iba a morir a manos de Héctor. De pronto hay una batalla y los aqueos dicen que vaya un combatiente aqueo y los troyanos que vaya un troyano. De los troyanos sale Héctor, de los aqueos sale el hijo de Zeus. En este canto de la Ilíada, Zeus no puede hacer nada. ¿Y qué es lo que hace? Llora gotas de sangre al ver morir a su hijo. Es decir, el destino es tan inexorable que ni siquiera los dioses pueden ir en contra de ellos, mucho menos los seres humanos. Por ende, el estoicismo ha sido conocido como la ética de la resignación. Debemos resignarnos y aceptar nuestro destino. En este sentido, el hombre sabio debe destruir sus placeres. No dominar, sino destruir sus placeres. ¿Cómo se conoce eso? Como la apatía. Y el hombre sabio también debe ser indiferente y despreciar los bienes de la tierra. ¿Cómo se le llama esto? Adiáfora. ¿Cómo cumplir la adiáfora? Por ejemplo, las personas que se esfuerzan por tener fama. Un artista, un estoico le diría, ¿para qué tú te esfuerzas en tener un bien terrenal? Si el bien terrenal no te va a dar felicidad. La felicidad te lo van a dar los bienes espirituales. Por ejemplo, un estoico criticaría la actitud de una persona que quiere obtener gloria, fama, que se esfuerza toda su vida para ser una persona afamada, para que la reconozcan en la calle. Lo que le diría un estoico es, eso no te va a dar ataraxia, no te va a dar tranquilidad del alma. Tranquilidad del alma te dan los bienes espirituales. Pero, ojo, no todo depende de ti. Hay cosas que el destino tiene para ti y tú debes aceptar esas cosas. Por ejemplo, Zenón utiliza una muy buena metáfora entre el perro y la carreta. Vamos a contextualizar esta metáfora, el perro y el automóvil. El perro y el automóvil. Por ejemplo, supongamos que amarramos un perro a un auto de color rojo. Y el auto de color rojo decide tomar esta dirección. Pero el perro quiere ir en esta dirección. ¿Qué sería lo más sensato que puede hacer el perro? ¿Seguir su dirección? No, porque el carro igual lo va a arrastrar cuando tome dirección y cuando emprenda rumbo. ¿En qué consistiría la sabiduría de este perro? En seguir la dirección del automóvil. Es una metáfora. El perro atado somos nosotros. La dirección del carro es el destino. Ahora, jóvenes, vamos a ver a la tercera escuela helenístico-romana, la escuela denominada epicureísmo. En este caso es más sencillo, porque el nombre del fundador es Epicuro y por eso se llama epicureísmo. A estos filósofos también los conocen como los filósofos del jardín. ¿Por qué? Porque Epicuro compra una casa en Atenas y esta casa tenía jardín. Y ahí, digamos, reflexionaban sobre filosofía, sobre ética, sobre política. Los filósofos del jardín. Vamos a dividir la filosofía de Epicuro en dos puntos, física y ética. En física vamos a ver que Epicuro asume el atomismo de Demócrito. ¿Quién es Demócrito? Demócrito es un filósofo que hemos estudiado en el periodo cosmológico, que consideraba que el arjé eran los átomos. Epicuro dice que para Demócrito la realidad está compuesta de átomos y vacío. Los átomos se encuentran en movimiento, pero este movimiento es azaroso, de modo tal que Epicuro, basándose en Demócrito, cuestiona el determinismo de los estoicos, porque para Epicuro no existe el destino. Y si el destino no existe, el hombre es libre. ¿Qué cuestiona Epicuro del determinismo estoico? Que si existe destino, no existe libertad. Y si no existe libertad, no existe responsabilidad. El día de hoy, por ejemplo, yo podría atropellar a alguien, pero si yo creo que existe el destino, yo le podría decir al juez que no es mi culpa, porque eso ya estuvo predeterminado en mi destino, y el culpable sería el logos universal. Entonces, Epicuro creía que las personas eran responsables de sus actos, y para que una persona sea responsable, debe ser libre.
Ahora, en ética, Epicuro defiende que la felicidad consiste en gozar de los placeres. ¿Qué entiende Epicuro por placer? El placer para Epicuro es la ausencia de dolor. Epicuro, además, hace una división entre placeres corporales y placeres espirituales. Los placeres corporales, la ausencia de dolor en el cuerpo, Epicuro lo llama aponía. Y los placeres espirituales, la ausencia de dolor en el alma, Epicuro lo llama ataraxia. ¿Cuál de los dos placeres es el fundamental? Los placeres espirituales, esto es, la ataraxia. Y deben comprender esto muy bien, jóvenes. ¿Por qué? Porque Epicuro ha sido confundido con un hedonista ramplón, con un hedonista corporal. Hay personas que han dicho, yo soy hedonista, epicúreo, por gozar de placeres corporales como la sexualidad, el comer y otros. Pero Epicuro creía que los placeres fundamentales, como hemos visto en la pizarra, son los espirituales. ¿Por qué? Porque son los placeres propios del ser humano. Los otros placeres nos unen con los animales, con los cerdos, dice Epicuro. En cambio, nosotros tenemos que cultivar lo que nos es propio, los placeres espirituales. Es más, hay una famosa carta a uno de sus discípulos, Meneceo, que le dice Epicuro de manera literal en esta carta. Ni en orgías, ni en banquetes, ni con doncellas encontrarás el verdadero placer. Es decir, no vas a encontrar el placer en la sexualidad, en la comida. Vas a encontrar el verdadero placer en la ataraxia, en la tranquilidad del alma. En este mismo sentido, para Epicuro, la sabiduría consiste en saber elegir los placeres puros. Un placer puro es un placer que no te lleva al dolor. Por ejemplo, para Epicuro hay placeres que acarrean dolores superiores y viceversa, dolores que acarrean placeres superiores. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy yo ya haya almorzado. Pero viene mi primo a visitarme a mi casa, salimos en su carro, llegamos a su casa y yo sé que mi tía cocina muy bien. Entonces me va a dar placer, voy a sentir placer de querer volver a almorzar. Pero Epicuro, ¿qué diría? Si tú vuelves a almorzar, eso te va a generar indigestión. Es un placer que luego te va a generar un dolor. Y viceversa, hay dolores que te generan placeres futuros. Por ejemplo, supongamos que ustedes se estén preparando para el examen de admisión en los meses de enero y febrero. Y se tomen tan en serio su hábito de estudio que repasen hasta los domingos. Pero sucede que su familia, todos los domingos, enero y febrero, van a la playa. Ustedes cuando vean que ellos vayan a la playa, van a sentir un dolor, porque van a querer ir con ellos. Sin embargo, cuando ustedes ingresen, ese placer va a ser superior a ese dolor temporal que sintieron en enero y febrero. Entonces, para Epicuro no es simplemente satisfacer los deseos, sino ser bastante inteligente para ver qué placeres te llevan a los dolores y qué dolores te llevan a los placeres. Como último dato de esta clase, les quiero decir que Epicuro señalaba que el miedo a la muerte era vano. ¿Por qué? Porque cuando la muerte es, nosotros no somos. Y cuando nosotros somos, la muerte no es. Entonces no es sensato tener miedo a algo con lo cual no te topas. Y también Epicuro creía que uno, para ser una buena persona, debe seguir los siguientes pasos. Primero, piensen en la persona que más admiran, la persona moralmente correcta que ustedes conocen. Segundo, imagínate que esta persona siempre te está mirando. ¿Por qué? Porque según Epicuro, uno hace los males cuando está solo, en ausencia de la gente. En cambio, si tú te imaginas que esta persona, que es una autoridad moral, siempre te está mirando, nunca vas a hacer los males. Y con esto terminamos la tercera parte de esta semana, que es el epicureísmo. Ahora continuamos con la cuarta escuela helenístico-romana, el escepticismo. Lo primero que quiero que ustedes entiendan del escepticismo es que escepticismo proviene del griego skepits, que significa duda. O sea, el escepticismo es la corriente helenístico-romana que duda de la posibilidad que tiene el hombre de poder acceder al conocimiento. El representante es Pirrón. Ustedes deben conocer tres cuestiones básicas de la vida de Pirrón. La primera, que no dejó nada escrito.
todo lo que sabemos de Pirrón lo sabemos por un escéptico posterior que se llama Sexto Empírico, que tiene un famoso libro, Esbozos Pirrónicos. Segundo, Pirrón viaja con Alejandro Magno y eso cambia su modo de ver el mundo y vamos a ver cómo, producto de este viaje, practica y propone la epogé. Y tercero, que Pirrón tiene influencia de los sofistas. ¿Y dónde se muestra la influencia de los sofistas en Pirrón? Para ello tenemos que recordar la teoría del sofista más lúcido, Protágoras, la teoría de la homomensura. La teoría de la homomensura señala que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas son tal y como te parecen que son. Por ejemplo, vean la pizarra, lo que he escrito. ¿Sientes calor o frío? Si en una aula de clase yo le pregunto a un chico, ¿siente calor o frío? Y el chico me dice, profesor, siento calor. Y luego le pregunto a una alumna, ¿siente calor o frío? Y la alumna me dice, frío. De nuevo, yo le pregunto a Protágoras, ¿quién tiene la verdad? ¿El chico o la chica? ¿El alumno o la alumna? ¿Y qué diría Protágoras? Que los dos tienen la verdad, porque el alumno que siente calor, para él hace calor, y la alumna que siente frío, para ella hace frío. Entonces vamos a poner en la pizarra, persona 1 siente calor, la persona 2 siente frío. Y para quien siente calor, hace calor, y para quien siente frío, hace frío. Protágoras diría que los dos tienen la verdad. Pero Pirrón dice que la verdad, si existe, es única y universal, de modo tal que acá, en este ejemplo de Protágoras, no puede haber la verdad. Vamos a poner eso en la pizarra. Ninguno tiene la verdad. En este sentido, para Pirrón, la sabiduría consiste en practicar la epogé. Vamos a poner eso en la pizarra. Pero, ¿qué es la epogé? Epogé es un término griego que hace referencia a suspender el juicio, a no emitir opinión sobre el mundo. Piensen en el siguiente ejemplo. Nos trasladamos al siglo XII. Astronomía, quien primaba era Ptolomeo. Ptolomeo consideraba que el centro del universo era la Tierra, teoría geocéntrica. Sin embargo, en el siglo XVII tenemos a Copérnico. Copérnico decía que el centro del universo era el Sol. Sol en griego, helios, teoría heliocéntrica. Sin embargo, ahora estamos en el siglo XXI y nosotros sabemos que el universo no tiene centro. ¿Por qué? Por la sencilla razón que está en expansión. ¿Qué diría Pirrón? A ver, ustedes me dijeron en el siglo XIII que la Tierra era el centro del universo. En el siglo XVII me dijeron que el Sol era el centro del universo. En el siglo XXI ahora me dicen que el universo no tiene centro. ¿Qué me dirán en el siglo XXIII, XXIV? ¿Se han dado cuenta? No pueden acceder al conocimiento, no pueden conocer el mundo. ¿Dónde está el problema? En que a pesar de que no pueden conocer el mundo, ustedes hablan, emiten opinión sobre el juicio. ¿Y eso te genera qué? Frustración. Evita la tranquilidad del alma. En ese sentido, si tú quieres tener a tu alma tranquila, ¿qué debes hacer? Suspender el juicio, no emitir opinión sobre el mundo, practicar la epogé. Y cuentan los historiadores que Pirrón aprendió la epogé a la mala. ¿Por qué? Como él viajó con Alejandro Magno, como ya les conté hace un momento, Alejandro Magno lo lleva a sus expediciones hasta la India y hace que Pirrón, sabio griego, debata con un sabio de la India. Alejandro les pregunta a los dos, ¿qué es el dolor? Y comienza Pirrón. Como buen griego hablador, comenzó. El dolor se define de esta manera, estas son las causas, estas son las consecuencias y estas son las posibles vías para superar el dolor. Luego le tocó al sabio de la India. ¿Qué hizo este pensador? Pidió un material inflamable, se lo roció
pidió fuego y se prendió fuego y comenzó a quemarse. Dicen que en uno de sus últimos gritos dijo lo siguiente: esto es el dolor, y murió. Y Pirrón quedó consternado. ¿Qué es lo que le quiso decir este sabio de la India a Pirrón? Tú has hablado sobre el dolor. Yo he mostrado qué es el dolor. Y por eso para Alejandro Magno, quien ganó el debate, es el sabio de la India. Dicen que Pirrón volvió a Grecia y nunca más habló. Practicó la epogé de por vida.